Santos vuelve a fustigar a Maduro por situación en Venezuela. El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, volvió este jueves a fustigar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, por la situación económica en su país y dijo que es urgente que el gobierno permita la ayuda humanitaria desde el exterior. Es un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa, dijo Santos en una declaración en la que anunció nuevas medidas para favorecer a los venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos meses. Reiteramos nuestra condena a las acciones del régimen venezolano, que han generado esta crisis humanitaria, estos problemas, no solamente en Colombia, ya los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias, dijo el presidente colombiano al referirse al tema de la migración, reseñó DPA. El gobernante dijo que el mundo entero está cada vez más aterrado por la situación en Venezuela. Añadió que es un país rico, con las reservas más grandes de petróleo, cuya población se está muriendo de hambre, enfermedades y falta de medicamentos. Así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de las decisiones de este régimen, agregó el mandatario al dar a conocer nuevas medidas para favorecer a los migrantes del país vecino. Santos anunció que un poco más de 442.000 venezolanos que se encontraban en Colombia de forma irregular podrán permanecer en el país con un permiso especial de residencia por 2 años, tiempo durante el cual podrán trabajar y ser afiliados al sistema de seguridad social. Los niños tendrán derecho a estudiar en los colegios públicos. Los extranjeros que hasta ahora estaban en una condición irregular se inscribieron en el registro administrativo de migrantes venezolanos, aplicado por el gobierno colombiano para saber cuántos migrantes estaban en el país de forma clandestina. Según Migración Colombia, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el país residen en total más 870.000 venezolanos. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela son prácticamente inexistentes desde hace varios meses, cuando Santos llamó a consulta a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano Forero. Se prevé que las tensiones serán aún más grandes a partir del próximo martes, cuando el presidente electo de Colombia, Iván Duque, inicie su gobierno. Asamblea Nacional dice que desfalco a la nación por corrupciones de 350 millardos de dólares. Entre 350 millardos y 400 millardos de dólares, se ubicaría el desfalco a la nación por los hechos de corrupción del gobierno, denunció la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Freddy Superlano, presidente de la comisión, ha señalado que la justicia que no consigue en Venezuela, la hemos encontrado en otro país. Toda la información que manejamos la entregamos a organismos internacionales para que abran procesos de investigación que den con los responsables, indicó. En esta relación se ubicarían varios casos como el de BSA, Odebrecht, el sistema eléctrico, los comités locales de abastecimiento y producción, entre otros. BSA es el icono más representativo de lo que es la corrupción en el país. Haría falta unos 50 millardos de dólares para levantarla, argumentó. Hace poco, abrieron una averiguación sobre líneas de créditos y divisas que se destinaron a más de 4 empresas venezolanas, cuyos directivos están fallecidos, de acuerdo a un trabajo publicado en El Nacional. Figuran organizaciones como Eaton Global, comercializadora Servivens, Inversiones Integrales Total Group y Multiserv Trade. Por este caso en particular la comisión cuantifica una pérdida de 10 millardos de dólares. Además, acordó citar a los exfuncionarios Víctor Aular, Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Asdrúbal Chávez, Nelson Merentes, Alejandro Andrade, Angélica Barrios, Adrián Velázquez, Eric Malpica Flores y Elizabeth Gouveia. También tienen previsto solicitar información a Eulogio del Pino y a Claudia Díaz, detenidos desde hace varios meses. La tarea sería más fácil si tuviéramos acceso a los registros mercantiles para saber los inmuebles que tienen a su nombre o al de las empresas. Al CENIAT para verificar los impuestos que estas personas estarían cancelando y al SAIME para conocer los estatus de los ciudadanos que hicieron negocios con el BSA, dijo el parlamentario. Ya con los testimonios de las personas que fueron llamadas a comparecer ante la comisión la semana próxima, elaborarán un informe para llevarlo a la plenaria y remitirlo ante la fiscal Luisa Ortega Díaz. La malversación de fondos en el sistema eléctrico, que ronda 35 millardos de dólares, sería otro de los casos que sustentan los 350 millardos perdidos en los últimos años.
La Comisión de Administración y Servicios, que dirige la diputada Nora Bracho, aseguró que la inversión para garantizar la electricidad en el país era de 40 millardos, pero el Estado había gastado el triple sin justificación. Estas informaciones las han logrado por la colaboración de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y Canadá. Pero, el parlamentario manifestó que solicitarán más detalles a Ortega Díaz y las copias certificadas de las investigaciones al gobierno estadounidense para complementar los expedientes. Estamos abiertos a trabajar con quienes estén en la búsqueda de capitales perdidos. Muchos de los bienes permanecen en paraísos fiscales y es lo que debe determinarse, agregó. Algunas de las empresas relacionadas con los CLAP también figurarían entre las empresas involucradas, pero resulta que muchas tienen domicilio en Estados Unidos, informó Superplano, quien continúa la gestión iniciada por el diputado Freddy Guevara en 2016. Ortega Díaz presenta pruebas en audiencia y solicitó juicio contra Maduro 2 de agosto. La fiscal general de la República en el exilio Luisa Ortega Díaz, mostró este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, las pruebas, para enjuiciar a Maduro, por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Solicitó que se le apliquen medidas pertinentes para emitir definitivamente a la Interpol la alerta de captura internacional en contra de Maduro. Durante el juicio en la sede del Congreso en Bogotá, la funcionaria expuso el desfalco de $35 millones y 300 millones de euros por parte de funcionarios del gabinete ejecutivo, agregó que se han cometido grandes delitos contra el patrimonio público, en consecuencia solicitó que se inicie el debate oral y público de las pruebas remitidas. En el mismo orden de ideas, es necesario mencionar que el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, explicó que la audiencia promovida por Luisa Ortega Díaz trata el enjuiciamiento por supuestos graves que determina la necesidad de un debate conforme a los lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico. Por ello, buscará verificar la responsabilidad o no de Maduro, que ha sido objeto de una acusación formal. Aseguró que en Venezuela se están produciendo situaciones que son muy tristes, puesto que existe una crisis humanitaria que está generando un gran daño a la población y subrayó que existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general. Aseguró Martín. Sector Transporte rechazó de manera contundente el censo impulsado por el gobierno. El Comando Intergremial del Sector Transporte rechazó este jueves de manera contundente el Censo Nacional de Transporte, mecanismo que impulsa el Gobierno Nacional para llevar a cabo el subsidio de gasolina a los censados, a través del uso del Carnet de la Patria. José Luis Trocel, presidente del Bloque Unido de Transporte Suburbano, en la voz de todo el sector, señaló que los transportistas ya han sido censados cientos de veces y refirió que el conteo de cada trabajador del volante no es la solución al problema, pues asegura que lo soluciona son insumos para el sector transporte. El Comando Intergremial del Sector Transporte rechaza contundentemente un censo que no ha sido consultado, nadie tiene claridad meridiana sobre sus alcances u objetivos generales, exaltó, para seguidamente señalar que un censo es una herramienta para la planificación de políticas a largo plazo, pero nosotros estamos pidiendo que se atienda a la emergencia de este momento. Los usuarios de Venezuela no pueden esperar un censo, necesitamos insumos para que los vehículos que están detenidos salgan a la calle y puedan movilizar a los usuarios, exaltó. La oposición venezolana critica el polémico censo de automóviles que quiere hacer Maduro. El gobierno venezolano inició ayer un registro de automóviles para evitar el derroche y contrabando de combustibles. La oposición, sin embargo, lo ha tomado como un mecanismo de control sobre la población. La plataforma opositora Frente Amplio Venezuela Libre pidió hoy a los ciudadanos del país no acudir al censo de vehículos que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro, tras considerar que el registro se convertirá en un mecanismo de control sobre la población. La invitación a los venezolanos, en aras de la dignidad, es no acudir a esta jornada de censo. Unidos podemos mandar un mensaje muy claro al gobierno y al mundo, dijo en una rueda de prensa Robert García, vocero de la coalición. El gobierno venezolano inició ayer un polémico registro de automóviles que aseguró, se hace para evitar el derroche y el contrabando de combustibles, que cuestan al país petrolero varios millones de dólares cada año. El censo vinculará los vehículos al llamado Carnet de la Patria, una tarjeta que ideó el chavismo gobernante el pasado año para controlar el acceso a los programas sociales, un sistema por el que más recientemente anuncia la repartición de bonos en bolívares a los inscritos. El sábado pasado Maduro dijo que el Carnet de la Patria ahora también servirá para que los venezolanos accedan a subsidios directos para el uso racional de la gasolina.
Hoy el Frente Amplio señaló que esta medida pretende segmentar y dividir a la población para el goce de sus derechos, al tiempo que defendió el uso de la cédula como el único documento de identidad de los venezolanos. García dijo además que el censo agudizará la crisis del transporte que padece el país, y que es innecesario porque el gobierno conoce la base de datos del parque automotor a través del carnet de circulación que posee cada conductor. Este censo es una de las medidas anunciadas por el presidente Maduro hace una semana en su intento por reflotar la economía venezolana, la de peor desempeño en la región pese a la enorme riqueza en recursos del país suramericano. Venezuela es dueña de las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de productos, una inflación que cerrará en 1.000.000% este 2018, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, y una pésima prestación de los servicios públicos. Por estas razones, en el país se registran a diario manifestaciones de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias. Información de Agencia EFE. Colombia, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el país residen en total más 870.000 venezolanos. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela son prácticamente inexistentes desde hace varios meses, cuando Santos llamó a consulta a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano Forero. Se prevé que las tensiones serán aún más grandes a partir del próximo martes, cuando el presidente electo de Colombia, Iván Duque, inicie su gobierno. Asamblea Nacional dice que desfalco a la nación por corrupciones de 350 millardos de dólares. Entre 350 millardos y 400 millardos de dólares, se ubicaría el desfalco a la nación por los hechos de corrupción del gobierno, denunció la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Freddy Superlano, presidente de la comisión, ha señalado que la justicia que no consigue en Venezuela, la hemos encontrado en otro país. Toda la información que manejamos la entregamos a organismos internacionales para que abran procesos de investigación que den con los responsables, indicó. En esta relación se ubicarían varios casos como el de BSA, Odebrecht, el sistema eléctrico, los comités locales de abastecimiento y producción, entre otros. BSA es el icono más representativo de lo que es la corrupción en el país. Haría falta unos 50 millardos de dólares para levantarla, argumentó. Hace poco, abrieron una averiguación sobre líneas de créditos y divisas que se destinaron a más de 4 empresas venezolanas, cuyos directivos están fallecidos, de acuerdo a un trabajo publicado en El Nacional. Figuran organizaciones como Eaton Global, comercializadora Servivens, Inversiones Integrales Total Group y Multiserve Trade. Por este caso en particular la comisión cuantifica una pérdida de 10 millardos de dólares. Además, acordó citar a los exfuncionarios Víctor Aular, Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Asdrúbal Chávez, Nelson Merentes, Alejandro Andrade jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, las pruebas, para enjuiciar a Maduro, por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Solicitó que se le apliquen medidas pertinentes para emitir definitivamente a la Interpol la alerta de captura internacional en contra de Maduro. Durante el juicio en la sede del Congreso en Bogotá, la funcionaria expuso el desfalco de 35 millones de dólares y 300 millones de euros por parte de funcionarios del gabinete ejecutivo, agregó que se han cometido grandes delitos contra el patrimonio público, en consecuencia solicitó que se inicie el debate oral y público de las pruebas remitidas. En el mismo orden de ideas, es necesario mencionar que el presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, explicó que la audiencia promovida por Luisa Ortega Díaz trata el enjuiciamiento por supuestos graves que determina la necesidad de un debate conforme a los lineamientos previstos en el ordenamiento jurídico. Por ello, buscará verificar la responsabilidad o no de Maduro, que ha sido objeto de una acusación formal. Aseguró que en Venezuela se están produciendo situaciones que son muy tristes, puesto que existe una crisis humanitaria que está generando un gran daño a la población y subrayó que existe una crisis institucional que está afectando la normalidad de los ciudadanos y de la sociedad en general. Aseguró Martín. Sector transporte rechazó de manera contundente el censo impulsado por el gobierno.
El Comando Intergremial del Sector Transporte rechazó este jueves de manera contundente el Censo Nacional de Transporte, mecanismo que impulsa el Gobierno Nacional para llevar a cabo el subsidio de gasolina a los censados, a través del uso del Carnet de la Patria. José Luis Trocel, presidente del Bloque Unido de Transporte Suburbano, en la voz de todo el sector, señaló que los transportistas ya han sido censados cientos de veces y refirió que el conteo de cada trabajador del volante no es la solución al problema, pues asegura que lo soluciona son insumos para el sector transporte. El Comando Intergremial del Sector Transporte rechaza contundentemente un censo que no ha sido consultado, nadie tiene claridad meridiana sobre sus alcances u objetivos generales, exaltó, para seguidamente señalar que un censo es una herramienta para la planificación de políticas a largo plazo, pero nosotros estamos pidiendo que se atienda la emergencia de este momento. Los usuarios de Venezuela no pueden esperar un censo, necesitamos insumos para que los vehículos que están detenidos salgan a la calle y puedan movilizar a los usuarios, exaltó. La oposición venezolana critica el polémico censo de automóviles que quiere hacer Maduro. El gobierno venezolano inició ayer un registro de automóviles para evitar el derroche y contrabando de combustibles. La oposición, sin embargo, lo ha tomado como un mecanismo de control sobre la población. La plataforma opositora Frente Amplio Venezuela Libre pidió hoy a los ciudadanos del país no acudir al censo de vehículos que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro, tras considerar que el registro se convertirá en un mecanismo de control sobre la población. La invitación a los venezolanos, en aras de la dignidad, es no acudir a esta jornada de censo. Unidos podemos mandar un mensaje muy claro al gobierno y al mundo, dijo en una rueda de prensa Robert García, vocero de la coalición. El gobierno venezolano inició ayer un polémico registro de automóviles que aseguró, se hace para evitar el derroche y el contrabando de combustibles, que cuestan al país petrolero varios millones de dólares cada año. El censo vinculará los vehículos al llamado Carnet de la Patria, una tarjeta que ideó el chavismo gobernante el pasado año para controlar el acceso a los programas sociales, un sistema por el que más recientemente anuncia la repartición de bonos en bolívares a los inscritos. El sábado pasado Maduro dijo que el Carnet de la Patria ahora también servirá para que los venezolanos accedan a subsidios directos para el uso racional de la gasolina. Hoy el Frente Amplio señaló que esta medida pretende segmentar y dividir a la población para el goce de sus derechos, al tiempo que defendió el uso de la cédula como el único documento de identidad. Angélica Barrios, Adrián Velázquez, Eric Malpica Flores y Elizabeth Gouveia. También tienen previsto solicitar información a Eulogio del Pino y a Claudia Díaz, detenidos desde hace varios meses. La tarea sería más fácil si tuviéramos acceso a los registros mercantiles para saber los inmuebles que tienen a su nombre o al de las empresas. Al CENIAT para verificar los impuestos que estas personas estarían cancelando y al SAIME para conocer los estatus de los ciudadanos que hicieron negocios con el BSA, dijo el parlamentario. Ya con los testimonios de las personas que fueron llamadas a comparecer ante la comisión la semana próxima, elaborarán un informe para llevarlo a la plenaria y remitirlo ante la fiscal Luisa Ortega Díaz. La malversación de fondos en el sistema eléctrico, que ronda 35 millardos de dólares, sería otro de los casos que sustentan los 350 millardos perdidos en los últimos años. La Comisión de Administración y Servicios, que dirige la diputada Nora Bracho, aseguró que la inversión para garantizar la electricidad en el país era de 40 millardos, pero el Estado había gastado el triple sin justificación. Estas informaciones las han logrado por la colaboración de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y Canadá. Pero, el parlamentario manifestó que solicitarán más detalles a Ortega Díaz y las copias certificadas de las investigaciones al gobierno estadounidense para complementar los expedientes. Estamos abiertos a trabajar con quienes estén en la búsqueda de capitales perdidos. Muchos de los bienes permanecen en paraísos fiscales y es lo que debe determinarse, agregó. Algunas de las empresas relacionadas con los CLAP también figurarían entre las empresas involucradas, pero resulta que muchas tienen domicilio en Estados Unidos, informó Superplano, quien continúa la gestión iniciada por el diputado Freddy Guevara en 2016. Ortega Díaz presenta pruebas en audiencia y solicitó juicio contra Maduro 2 de agosto. La fiscal general de la República en el exilio Luisa Ortega Díaz, mostró esto.
Santos vuelve a fustigar a Maduro por situación en Venezuela. El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, volvió este jueves a fustigar a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, por la situación económica en su país y dijo que es urgente que el gobierno permita la ayuda humanitaria desde el exterior. Es un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa, dijo Santos en una declaración en la que anunció nuevas medidas para favorecer a los venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos meses. Reiteramos nuestra condena a las acciones del régimen venezolano, que han generado esta crisis humanitaria, estos problemas, no solamente en Colombia, ya los demás países de América Latina están sufriendo estas consecuencias, dijo el presidente colombiano al referirse al tema de la migración, reseñó DPA. El gobernante dijo que el mundo entero está cada vez más aterrado por la situación en Venezuela. Añadió que es un país rico, con las reservas más grandes de petróleo, cuya población se está muriendo de hambre, enfermedades y falta de medicamentos. Así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de las decisiones de este régimen, agregó el mandatario al dar a conocer nuevas medidas para favorecer a los migrantes del país vecino. Santos anunció que un poco más de 442.000 venezolanos que se encontraban en Colombia de forma irregular podrán permanecer en el país con un permiso especial de residencia por 2 años, tiempo durante el cual podrán trabajar y ser afiliados al sistema de seguridad social. Los niños tendrán derecho a estudiar en los colegios públicos. Los extranjeros que hasta ahora estaban en una condición irregular se inscribieron en el registro administrativo de migrantes venezolanos, aplicado por el gobierno colombiano para saber cuántos migrantes estaban en el país de forma clandestina. Según Migración